Doctor Luis Pacheco Mandujano, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar en el programa. Bien, a ver, su primera impresión sobre el señor Guillermo Bermejo y los vínculos que tiene él con Sendero Luminoso, o que tendría en este caso, ¿no? Sí, bueno, quiero comenzar felicitándote en primer lugar por esa reflexión final que has tenido respecto de el valor de la verdad frente a la mentira. No hay mentira chiquita. En cualquier caso, las mentiras terminan convirtiéndose siempre en grandes mentirotas, y chiquita o grande son distorsiones de la verdad. Lo que me recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 8, 31, 32. Si ustedes permaneciereis en mi palabra, entonces seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nada como la verdad, nada como la verdad, ¿no? Así que en esa línea... Ni siquiera, doctor, permítame la interrupción, ni siquiera la libertad. La libertad está sujeta a la verdad. A la verdad. Así es, efectivamente. No es al revés, ¿no? Entonces, me complace enormemente escucharte, haberlo manifestado, al igual que Quique Montenegro, ¿no? Tú y él, al igual que Milagros, que Philip, son periodistas a los cuales yo no solamente respeto, sino agradezco públicamente por el gran trabajo que han hecho en beneficio del Perú, aún a riesgo de que, como lo comentaban, pudieran estar cerrándose puertas, porque lamentablemente pues este país es como es, ¿no? Sí. En fin, volviendo entonces al tema por el cual me preguntabas. La situación de Bermejo cada vez se va complicando más, ¿no? Esta investigación que se le ha abierto obedece a dos atestados policiales elaborados el año 2021, uno en abril y el otro en noviembre, el 003 y el 015. Y que datan de hechos del 2008. Y que datan de hechos del año 2008. Ahora, hay que contextualizar qué cosa era lo que estaba pasando el 2008 en el BRAE. En aquella época, recuerda tú que la presencia de Sendero Luminoso era todopoderosa, precisamente por los nexos que guardaba y sigue guardando, pero en ese momento más aún, con el narcotráfico, con el cual había establecido una alianza estratégica que permitía, por un lado, al convertirse en guachimanes del narcotráfico, recibir pagos millonarios y ser proveídos también de armas, ¿no? Y en un sentido inverso, Sendero Luminoso protegía las instalaciones y tierras de cultivo y laboratorios clandestinos para la elaboración de del PVC y del clorhidrato de cocaína. El espacio era inexpugnable y era un lugar donde se estaban cometiendo atrocidades, más en ese momento que el día de hoy, sobre todo con las comunidades ayánicas. En consecuencia, el Estado había centrado su preocupación. Recuerdo clarísimamente que estaba gobernando Alan García en su segundo momento, en aquel entonces, y había desplegado en varias oportunidades patrullas militares, pero por lo inexpugnable de la zona, que a juicio de los entendidos es mucho más difícil en cuanto al espacio geográfico, territorial, que lo que significó Vietnam para los soldados norteamericanos, con toda su preparación. Era más difícil la montaña, digamos. Así es. Y los senderistas eran conocedores del espacio geográfico, porque claro, habían sido secuestrados desde niños y habían sido inculcados como miembros integrantes de un ejército guerrillero popular. Así que entonces se movían como, para utilizar un término maoísta, como pez en el agua, ¿no? Entonces, es en ese contexto de máxima efervescencia de esta ala de Sendero Luminoso, donde, de acuerdo a estas investigaciones, llega Bermejo, se le ha hecho un seguimiento, ¿no? Porque esto no es algo que surja simple y llanamente de los dichos o los testigos. Esto hay que tenerlo bastante claro y por eso es más importante todavía esta investigación. La policía
en este caso la DIRCOTE, creó una unidad de infiltración dentro de Sendero Luminoso, que se autodenominaron Todas las Voces. Y entonces ellos empezaron a realizar el trabajo supuestamente político primero en la Plaza San Martín, que es el lugar donde se suelen reunir estos elementos, todos los días a vista y paciencia de las autoridades, en ejercicio de la libertad de expresión, precisamente, ¿no? Entonces, era un pequeño grupo de personajes que supuestamente se dedicaban al cultivo del canto popular. Y entonces progresivamente se fueron... ¿Qué significa el canto popular? O sea, cantar canciones de protesta, ¿no? Ok. ¿No? Entonces fueron penetrando poco a poco dentro del aparato de Sendero Luminoso, aquí en Lima, y luego ya empezaron a tejer sus redes de conexión hasta que finalmente llegaron hasta los propios Quispe Palomino. Entonces, la investigación señala que Bermejo viajó a Ayacucho en bus, no porque alguien lo haya contado, no porque haya un testigo que lo haya visto, sino porque esa unidad policial lo estaba siguiendo en todo momento. O sea, se trasladaban con la unidad policial, por supuesto, sin que los senderistas supieran que se trataba de agentes policiales en labor de trabajo encubierto. Ahora, en este escenario, estando en Ayacucho, el año 2008, Bermejo realiza dos trabajos significativos. En primer lugar, se dirige a la cárcel de Ayacucho para visitar a un ciudadano de nombre Ulcer Pilpa, ¿no? El factor Pilpa, el famoso factor Pilpa. Así es, efectivamente. Este sujeto estaba purgando condena en la cárcel por delito de violación sexual. Entonces la pregunta era, ¿qué cosa hace Bermejo y este otro grupo? Porque, claro, no estaba solo Bermejo, estaba con otras personas, ¿no? Que también eran senderistas. Entonces, ¿qué hace Bermejo y estos visitándole a Pilpa? Lo que pasa es que Pilpa era y seguía y sigue hoy siendo militante de Sendero Luminoso. De hecho, él antes de ingresar a la cárcel por delito de violación había tenido ya una condena por delito de terrorismo. Y era considerado un cuadro importante y significativo de Sendero en la región Ayacucho. Entonces, evidentemente esta visita fue con fines eminentemente políticos, ¿no? Correcto. Y culminada esta visita, participaron en una actividad de movilización de naturaleza política, solicitando el retiro de las fuerzas norteamericanas que a través de la DEA le prestaban apoyo al Estado peruano para combatir juntamente con la policía, el ejército, y la Fiscalía especializada antidrogas a través de Devida, que en ese momento estaba dirigida por, se me va el nombre de la señora en este momento, pero tenía una muy buena dirección, en la lucha contra el narcotráfico. Correcto. Entonces, Bermejo, juntamente con uno de los más encumbrados miembros del clan Quispe Palomino, realizan una movilización, ¿no? Supuestamente de defensa de la soberanía nacional, que los Estados Unidos no deben estar aquí, que su presencia viola la soberanía peruana y demás galimatías. En realidad lo que estaban haciendo era enrolar a personas que a través de la actividad del cultivo de la coca, legal y sobre todo ilegal, empezaran a aglomerar un grupo de personas para llevarlos a lo que ellos consideraban la causa, ¿no? ¿Y cuál es la causa? Pues la lucha armada, Sendero Luminoso. A ver, doctor, a ver, como experto en derecho penal, ¿qué elementos debe tener la Fiscalía, doctor, de una vez para establecer, a ver, una condena por filiación al terrorismo al señor que es congresista, además, no sé cómo se va a poder hacer Guillermo Bermejo? A ver, la Fiscalía debe terminar de realizar en primer lugar la investigación. Ahora, se sabe que estos expedientes han sido ya remitidos a la Fiscalía. La preocupación es qué hace la Fiscalía especializada
en terrorismo y derechos humanos. Ojo, entre paréntesis voy a poner que era una de las fiscalías en las cuales estaba trabajando el hijo del abogado Carlos Rivera Paz, Ajá. ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Y que es el lugar donde litiga precisamente Carlos Rivera, y que litigan también... Carlos Rivera de IDL, ¿verdad? IDL, Famoso ¿no? caviar. Así es, y que es el espacio donde litigan también personajes como la señora Gloria Cano, la representante de APRODE, y otros abogados que se encargan de defender a terroristas bajo la solapa de defensa de los derechos humanos. En realidad están defendiendo a terroristas. Y esa es la fiscalía donde también ha llegado los 2 atestados policiales que involucran la relación que fue descubierta entre Gustavo Gorriti y la señora Muriú, que es el día de hoy miembro integrante del Comité Provisional de Sendero Luminoso, es decir, el comité que tras la muerte de Abimael Guzmán se ha convertido en el comité dirigencial de Sendero Luminoso. ¿Qué relaciones tenía Gustavo Gorriti con esta señora Ivonne Murió? Pues esa investigación está acabada a nivel policial, pero está dormida a nivel de la fiscalía. Entonces, hablo de estos antecedentes no para salirme de tu pregunta, sino para dar cuenta que la fiscalía no está actuando con la celeridad y rapidez que la situación exige. Evidentemente habrán casos en los cuales la fiscalía podría tomarse un tiempo mayor para poder realizar unas investigaciones adicionales, pero en el caso de terrorismo no existe unidad en la fiscalía, unidad de investigación quiero decir, que tenga mayor experticia en temas de terrorismo que la propia DINCOTE. De manera que si esta unidad policial ha realizado y culminado la investigación, ya tiene prácticamente todo, vamos a decirlo en términos... Tiene la chamba hecha, digamos. Claro, ya lo tiene masticadito, ¿no? Para que la fiscalía lo único que haga sea formalizar investigación preparatoria y solicitar las medidas coercitivas correspondientes como una prisión preventiva, que es lo que corresponde a terrorismo. Doctor, ¿y por qué esos 2 informes iniciales, originales, no fueron valorados primero por Fiscalía y luego por el Poder Judicial? ¿Por qué? Sin duda alguna aquí hay una interferencia de naturaleza política. Ya, pero en el papel, digamos, ¿por qué fue? Bueno, no hay justificación en realidad, Fabricio, jurídicamente hablando, porque las evidencias en el primer caso fueron también tan abrumadoras que no había forma de salirse del marco que establece la jurisprudencia peruana y la ley, donde se señala que las investigaciones preparatorias son llevadas a cabo cuando existe sospecha suficiente, y ahí había más que sospecha suficiente. Entonces, ¿por qué no se llevó a cabo? Las explicaciones que se han dado en el tiempo realmente no satisfacen una verdadera argumentación jurídica, lo que llama pues a suponer de que aquí había una injerencia política que esperamos que no se repita con este nuevo caso. Bueno, nuevo entre comillas, ¿no? Porque en realidad data del año 2008, pero es una investigación que ha tomado su tiempo y que sí es nuevo ante la Fiscalía. Bueno, en este caso es nuevo caso porque ahora los informes de DINCOTE van a ser validados en el proceso, en los procesos. Tendrían que serlo, ¿no? Ahora, ¿qué peso legal tienen estos informes? ¿Estamos hablando de carne? ¿Estamos hablando, como decimos los periodistas, de pepas? ¿O qué? Sí, porque por 2 razones fundamentales. Primero, porque, te repito, no provienen simple y llanamente de la manifestación testimonial de alguien que podría disparatar cualquier cosa por cólera, por venganza o porque, bueno, le tiene animadversión a la persona, en este caso Bermejo. No, se trata de una unidad policial que ha trabajado de manera encubierta, a riesgo de su propia vida, infiltrándose dentro del aparato de Sendero Luminoso. Y 2, este trabajo no ha sido un trabajo policial. Para que tú te puedas infiltrar como agente encubierto, tienes que tener autorización judicial. Y la autorización judicial se realiza previa solicitud de la Fiscalía. O sea que en esta investigación ha participado la Fiscalía, en su momento, ¿no?,
con conocimiento del Poder Judicial. Entonces, no se trata de prueba manipulada policialmente hablando, sino que, dada la presencia de la Fiscalía, tiene un valor preconstituido. Ahora, sin embargo, ¿por qué le tendría que interesar esto a la gente, del ciudadano a pie que nos está escuchando? A ver, a las señoras, a los padres que nos están escuchando, a la gente que está en provincia, ¿por qué le tiene que interesar el caso de Guillermo Bermejo? Porque pueblo que no conoce u olvida su historia tiende a cometer nuevamente los mismos errores. Y en el caso de Sendero Luminoso, la experiencia que nosotros vivimos en la década de los 80, sobre todo, fue de una crueldad y de salvajismo nunca antes visto en la historia de la República. Los crímenes, las matanzas, los asesinatos, seguidos por lo que Gustavo Gorriti le llama insurgentes, cuando en realidad eran terroristas. Mira, Fabricio, a mí no me van a contar la historia. Yo soy huancaíno de origen. Yo he vivido en zona de guerra durante los años 80 y 90. Y conozco de la bestialidad con la que operaba Sendero Luminoso. Es más, yo fui estudiante universitario, estudié en plena época de Sendero. Estudié ingeniería química en Huancayo. Estudié ingeniería química primero y luego derecho. Y cuando estudié ingeniería química, sobre todo en la Universidad Nacional del Centro del Perú, mi primera alma mater, teníamos que poner el pecho y enfrentarnos a Sendero. Yo he estado en un juicio popular donde yo era uno de los acusados, entre comillas, con una pistola en mi cabeza. Y Dios quiso, sin embargo, que ese día no me mataran y estoy aquí por alguna razón. Dios sabrá por qué. Pero a mí no me van a venir a contar el cuento de que eran insurgentes, de que eran revolucionarios, cuando se trataba claramente de terroristas genocidas. A ver, sin salirnos un poquito del tema, haciéndolo como un paréntesis, ¿en qué circunstancia fue eso, doctor? ¿Cómo así? ¿Qué supuestamente hizo usted para que tenga que pasar por un juicio popular? Era poco antes de la caída, de la captura de Abimael Guzmán. 92. ¿No? El año 92. Yo estaba cursando mis estudios en la Facultad de Ingeniería Química y era militante del ARE. El ARE, la Alianza Revolucionaria Estudiantil, era un movimiento aprista dentro de la universidad. Todo el mundo sabe que soy aprista, así que esa no era respondón novedad. Usted seguramente. Hablaba mucho. Era dirigente. A pesar de mi corta edad en ese momento, tenía 17, estaba cumpliendo 18, era dirigente y solía participar en actividades de naturaleza política de resistencia, no solamente a Sendero Luminoso, sino al MRTA. Ajá. Y eso me valió a mí ser considerado como ellos solían llamar, ¿no? Furgón de cola de la burguesía reaccionaria, que era lo que los epítetos que solían utilizar. Entonces, en esas circunstancias, estando yo en mi salón, en clases, en el tercer piso del pabellón de la Facultad de Química, que es el último pabellón de la ciudad universitaria, ingresaron los senderistas. Ya era costumbre que ingresaran violentamente, pero en ese momento me sacaron a mí. ¿Exprofeso fueron hacia usted? Exprofesamente entraron al salón, me sacaron, y habían gritos para ese momento, ¿no? Y me llevaron hasta el primer piso a Empellones, donde se encontraban otras 6, 7 personas más, entre hombres y mujeres. Todos éramos militantes del ARE. Y en ese momento, ¿no?, una mujer senderista tomó la palabra y fungía de fiscal, y era la que ante el pueblo, como decían ellos, que no eran otros más que los estudiantes que estaban arremolinados en los balcones del pabellón de la Facultad de Química, decía que nosotros éramos traidores de la revolución. No sé cómo puedo yo traicionar algo de lo que no he formado parte, y que servíamos al imperialismo y al Estado reaccionario, ¿no? ¿Y cuál era la pena que solicitaban? Preguntaban los jueces. Muerte, ¿no? Entonces le pedimos al pueblo apoyo para la muerte. Había gente que gritaba sí, otros que gritaban no. Y cuando le pusieron la pistola en la cabeza a uno de los compañeros, les empezó a hablar en quechua. Y fíjate, esto parece extraído de una novela de Gabriel García Márquez. Pero la gente se empezó a reír porque quienes sí entendíamos quechua
cosa que no era lo que pasaba con el senderista que le estaba apuntando en la cabeza al compañero. Ajá. Entonces la gente le empezó a gritar y quedó deslegitimado. Ni siquiera sabes hablar el idioma del pueblo y vienes a hacerte pasar como un representante del pueblo. Johan Chequiachanquechu Runacimita, querido Waujei, Fabricio. Así que el quechua nos salvó la vida ese día. Usted habló en quechua ahí. Y todos los compañeros que estábamos, los Correcto. senderistas no podían hablar quechua. No sabían hablar quechua, pero se autotitulaban defensores del pueblo. Entiendo. Entonces, en ese momento, yo creo que estaba el Espíritu Santo definitivamente protegiéndonos y cuidándonos. Hay algunos comentarios en las redes sociales. Evidentemente nos están dando saludos. Julita Aquino Curi en las redes sociales, en Betel Radio, en la página de Facebook, nos dice: hay suficientes medios probatorios para empezar. Este señor siempre hace apología al terrorismo y eso está grabado en los medios de prensa y esas investigaciones ya están hechas. Ahora, sin embargo, hay otros señores que yo entiendo que no sé si es un cristiano el que ha entrado a hablar eso, pero me gustaría en todo caso que podamos contestar. Dice Beckham Esgón, dice: ¿a quién le importa Bermejo? Y es más, Sendero y los terroristas ya no existen. Son los mafiosos corruptos como fujimontesinistas y fujiapristas y otros mafiosos que crean siempre ese término para meter psicosocial y eso le llaman terrorismo blanco en el argot del ejército. A ver, ¿qué cosa le diríamos a personas que están hablando así? Porque evidentemente, a ver, ¿por qué hacemos esto? Antes de su respuesta, doctor, solamente un minuto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hablamos de cosas positivas, como dicen otras personas? ¿No? ¿Por qué no hablamos de cosas lindas? Bueno, yo me podría poner fácilmente a hablar pues, de cosas lindas y hermosas, de las libélulas y las mariposas, etcétera, pero no estaría haciendo para lo que el Señor me ha llamado también a hacer, que es decirle la verdad a mi país. Y la situación del país hoy no es una situación de libélulas y de mariposas. Discúlpenme ustedes, amigos, incluso hermanos, si están pensando así. La situación del país es la situación de una nación que está debatiendo su futuro en medio de una cornisa. Porque, por un lado, el sur del país está narcotizado con la idea de un líder carismático, ni siquiera tan carismático, pero una especie de mesías andino que está llamando a fusilar y a derramar sangre a cuanta persona no piense como él. Básicamente el señor Antauro Humala. Y por otro lado tenemos a un país que en buena parte está mirando más, urgido obviamente por la situación económica, por la inseguridad que vivimos en el país, apretado, arrinconado por una casta caviar, de una falsa izquierda de moral discutible que se ha encargado de llenarse los bolsillos en los últimos años y de no solucionar los problemas de la gente. Yo como cristiano, en primer lugar, y como periodista en segundo lugar, sencillamente no me puedo quedar callado ante la perspectiva de mi país que se está desmoronando por un lado y por el otro también. Por eso es que hago esta acotación, por eso es que entro a estos temas. No porque no quiera no contarles historias bonitas. Vamos a contar una historia bonita después de esto. Viene una buena noticia para Betel Radio, pero tengo que entrar en estos temas. Por eso soy periodista. Yo no soy un pastor, tampoco soy un predicador. Soy un cristiano, pero mi llamado es el periodismo. Por eso que hago esto. Solamente hago una salvedad. Doctor, su respuesta, por favor. Las personas que como este ciudadano opinan, en buena cuenta lo que están diciendo es que para tratar de ocultar y tapar la corrupción del fujimorismo, del fujimontesinismo, o del fujiaprismo, correcto, o del antauro-fuji-keiko serronismo, ¿no? Todo lo que se encargan de inventar, utilizamos la expresión terroristas, que ya no existe en el Perú, ¿no? El fenómeno terrorista, para tratar de ocultar esas acciones de corrupción. Bueno, ojalá no existiera terrorismo en el Perú. De verdad, si eso fuera posible, y solamente será posible en la medida en la que sigamos enfrentándolo, la historia del Perú sería completamente distinta. Sendero Luminoso, sin duda alguna, no es lo que fue en la década de los años 80. No podría serlo. O sea, no podría utilizar la táctica de la lucha armada en un escenario histórico como este. Ellos lo saben perfectamente.
Por eso su trabajo táctico es de otra naturaleza. Sendero Luminoso tiene dos alas. Lo que se denomina la línea oportunista de derecha, que son los que se encuentran básicamente infiltrados en sindicatos, en universidades, en organizaciones de fachada como Movadef, ENATE y ONGs, ¿no? Y que se dedican a hacer trabajo político, estrictamente trabajo político e ideológico. Evidentemente ese es un trabajo silencioso, ¿no? Pero ese trabajo tiene una proyección, una mira a los próximos años, porque el hecho de que el día de hoy hayan, como decía Abimael, entrado en un recodo de la historia, no significa una renuncia a la lucha armada, sino que simplemente no es el momento de hacer la lucha armada. Entonces hay que realizar el trabajo político con miras a la lucha armada dentro de varios años, combinada con otros elementos. Y por otro lado tenemos la línea liquidacionista de izquierda, que es la que se encuentra en el Braen y que tiene un trabajo específico armado juntamente con el narcotráfico, y es el de captar recursos y logística armamentística para proveer a los militantes aquí en Lima. ¿De dónde ha salido la mayor cantidad de dinero para financiar, por ejemplo, la campaña de Pedro Castillo? No ha sido préstamos que ha hecho la misma camarada Vilma y que lo dijo abiertamente que había prestado 10 millones de dólares. ¿Ah? Entonces, este ciudadano no puede decir que en el Perú no hay terrorismo. Por supuesto que hay, y hay que combatirlo. Ahora, lo que pasa es que hay personas como él que tienen una mirada sesgada, según la cual el mundo es blanco y negro y se acabó, ¿no? Entonces, si tú hablas en contra de A, entonces es porque estás a favor de Z. O si hablas a favor en contra de Z, es porque estás a favor de A. Lo cual es un reduccionismo de la inteligencia que no permite ver más allá de las narices. Lo que quiero decir es, para este señor, revelar el hecho de que existe actividad terrorista en el Perú, ¿significa que estamos defendiendo al fujimorismo corrupto? No, en absoluto. Por supuesto que no. Personalmente yo, en la década de los 90, fui uno de los dirigentes estudiantiles desde la Facultad de Derecho que se enfrentó a la dictadura fujimorista. Cuando yo salía a marchar en la marcha de los 4 días y el humo lacrimógeno que me comí no era porque yo fuese a Fujimontesinisti, no sé qué más. Y yo tengo una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes de que se convirtiera en el bodrio que es el día de hoy, en 1999, de protección por mi vida. Entonces, a mí no me van a venir a decir que yo soy fujimorista en absoluto, cuando más bien nosotros hemos denunciado y seguiremos denunciando al fujimorismo. Entonces, que este señor tenga capacidad para poder ver, y todos los oyentes y ciudadanos, más allá simplemente de dos partes del mundo, ¿no? El mundo fujimorista y el mundo progresista. No, hay más. Bien, doctor, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Gracias a ti, Fabricio. Encantado de haber estado en tu programa. Siempre es un gozo, un placer escucharle, que el Señor le bendiga, que te siga dando sabiduría, doctor. Igualmente, Fabricio. Bien, ha sido el doctor Luis Pacheco Mandujano con nosotros, hablando de, el asunto de Sendero Luminoso y ligado a Guillermo Bermejo.